acordarás de mí cuando las desgracias empiecen a llegar a esta casa de la mano de Yair, Bruno. ¿Hablaste con mi tío? Está muy contento con la llegada de su hijo pródigo. Pero claro, yo le dejé muy claro que a ese hombre no lo quiero en mi casa. ¿Dónde está? Está en el taller con Santi. Claro, se morían de ganas por ver a Yair. Ah, al igual que tu novia Nina, que casi se rompe una pierna cuando salió corriendo a verlo. Bueno, entonces, Bruno, ¿tú me vas a contar de una vez cuál fue el precio que tuviste que pagar para el silencio de Yair? ¿Tú me puedes explicar qué demonios estás haciendo ahí escuchando conversaciones ajenas? Saúl, ¿te vas a quedar ahí parado sin decir nada? Bianca, cálmate. Estaba en mi cuarto dejando mi maleta. ¿Qué más estabas haciendo allá arriba? Nada, señor. Estaba buscando la habitación del joven Bruno. ¿Y? ¿Te perdiste o qué? No, señor. Bueno, muévete. ¿O te vas a quedar ahí parado como un idiota? No, con permiso. Yo ya me voy a descansar, estoy muerto. No, tú y yo no hemos terminado. No, yo sí terminé. Tienes suerte que estaba por la zona. ¿Qué necesitas? ¿Me puedes explicar qué significa esto? Ah, ya te llegaron los papeles del divorcio, el divorcio. No, yo no lo puedo creer. Que tú, mi supuesto amigo, me traiciones de esta manera. ¿Que yo te traicione? ¿De qué traición hablas? Nuria es amiga mía también y me pidió que la ayude en el proceso del divorcio, nada más. Sí, por eso, ¿no? Ayudarla a ella significa que estar en contra mía. No. A ver, Guillermo, no malinterpretes las cosas. Una cosa es negocios y otra cosa es amistad. Además, yo ni siquiera tengo nada que ver con esto. Un abogado mío lo está manejando. Ahora debo agradecerte por no ensuciarte las manos, ¿verdad? Guillermo, yo creo que estás malinterpretando todo. No, me quieras ver cara de imbécil. No te basta con Flavia Santillana, ahora quieres conquistar a mi mujer. ¿Con qué? ¿Conquistar? ¿Que yo quiero conquistar? ¿Tú te escuchas lo que dices? Eres un oportunista que pesca en río revuelto y traiciona a sus amigos. Eso es lo que tú eres. ¿Sabes qué? Ahora más que nunca voy a defender a Nuria en los tribunales. Con permiso. Muy bien. Vamos a ver cómo te va. Vamos a ver. ¿Lo veremos? Mira nada más. Ahora me llamas tú a mí. No llamo para pelear. Ni yo quiero pelear contigo, Bruno, créeme. Solo necesito saber si te hice daño. Eso ya es pasado, a mí no me importa. Eliana, pero me importa a mí. Yo siempre he intentado ser una buena persona. Y sé que me equivoqué contigo. Pero de eso se tratan las relaciones, Bruno, de equivocarse y aprender para no volver a cometer los mismos errores. Yo no me quiero equivocar más. No quiero lastimar a nadie más. Estás muy raro. ¿Te pasó algo? No, solo escúchame, ¿sí? Necesito pedirte perdón. Si te hice algún daño, yo quiero que sepas que nunca lo hice premeditadamente. Mira, no te azotes tanto. Digo, al final creo que yo la regué más que tú. Así que pensemos que estamos a mano. ¿Te late? Gracias. Pero
Ahora cuéntame por qué tuviste este cambio tan radical. ¿Por qué estás tan arrepentido, Bruno? A partir de ahora quiero ser una mejor persona. No pensar tanto en mí para poder hacer feliz a quien esté conmigo. Pues me alegra. Y de corazón te deseo toda la felicidad del mundo. Yo te deseo lo mismo a ti. Bruno, recuerda, por favor, ten mucho cuidado con Guillermo. Lo tendré. Gracias. ¿Me puedes explicar por qué cambiaste la cerradura de la puerta de mi casa? Porque esa ya no es tu casa. Esa es y siempre será mi casa, ¿entendiste? Siempre. Te equivocas, Guillermo. Tú y yo estamos en proceso de divorcio. Ni creas que te vas a liberar de mí tan fácilmente, ¿sí? ¿Qué creíste? ¿Que recurriendo a Daniel Parejo para que te defienda todo está resuelto? Daniel me ofreció su ayuda. Ni te ilusiones, que vas a hacer más que eso. Tú siempre vas a ser mi mujer. Ay, Dios mío. Ahora no me digas que estás celoso de Daniel. No estoy celoso, no seas tonta. Pero ni creas que te voy a dar la libertad para que tú y Flavia disfruten de su soltería mientras yo quedo como un perfecto imbécil. Si llamaste a ofenderme, voy a cortar. No. Espera. La que me ofendió fuiste tú al contratar a Daniel para que hable de mi divorcio. Ay, Guillermo, Daniel es amigo mío antes que tú y yo nos conociéramos. Y yo tengo todo el derecho de recurrir a mis amigos. Pues vamos a ver qué puede ser tu amiguito, ¿sí? Porque yo no te pienso dar el divorcio. Punto. Ah, no. Tú me vas a obligar a estar contigo. Qué patético eres. Velo como quieras, Nuria. Pero tú vas a seguir siendo mi mujer hasta que yo me muera. ¿Me entendiste? Yo lo vi muy débil, don Ariel. Ese muchacho necesita muchos cuidados. Ese lo que necesita es de mi sopa levantamuertos. De hecho, nos pidió que le lleváramos una sopa de esas, ¿eh? Bueno, mañana vamos a ir Santi y yo a verlo. Con gusto se la llevo. ¿Y si Yair regresa, Saúl va a seguir trabajando en la casa? Aún no lo he pensado. Primero hay que esperar a que Yair se recupere, ¿no? Y después vemos qué tareas le podemos asignar a Saúl. ¿Por qué pasa algo con Saúl? No le haga caso, don Ariel. A esta mujer nomás le gusta andar intrigando. No estoy intrigando. Lo que pasa es que no creo que sea buena idea que siga trabajando en la casa. Ay, la verdad es que a mí ese hombre no me da buena espina. Disculpen la demora. Estaba abajo, hablando con los empleados sobre Yair. Ay, ese Yair. Sí que suertudo, ¿eh? Mire que tener a esta familia volteada de cabeza simplemente por una gripa, bueno. A ver, es que no me parece que sea una simple gripa. Nena, no te lo tomes a mal. Mi mamá habla por hablar. ¿Saben? Me acaban de decir algo sobre Saúl que me dejó un poco pensativo. Desconfían de él. Claro. Digo, a mí no me gusta meterme donde no me llaman, pero la verdad es que a mí tampoco me da confianza. Parece fantasma siempre deambulando por ahí como, no sé, como si estuviera espiando. Ay, bueno, a mí tampoco me gusta. Para nada. ¿Ves, papi? Te lo dije. Saúl está medio loquito. Bueno, igual ya se va a ir. Cuando regrese Yair, todo vuelve a la normalidad. Wow, pero mira nada más, qué elegancia. ¿Qué? ¿Hay un evento importante del que no me he enterado? De hecho, el evento está por suceder. ¿Pueden levantarse, por favor? En el viaje a Puerto Rico tuve mucho tiempo para pensar lo que quiero hacer con mi vida. Y después de ver que tiraste la rosa que prometiste guardar, me di cuenta que no quiero ser como esa rosa que olvidarás para siempre. Es preciosa. Y a esta rosa le quité las espinas
para que no pueda hacerte daño. Bruno. ¿Me harías el hombre más feliz del mundo si aceptas este anillo y lo usas toda la vida? ¿Y no te quieres casar conmigo? Quítame todo, bórrame el suelo, que si me caigo yo descanso.